Hola, muchas gracias por ver este video. Si estás aquí es porque quieres imprimir figuras sin marcas visibles, sacar los soportes rápidos, gastar la menor cantidad de resina y sobre todo hacerlo en 15 minutos, no en 8 horas. Bueno, primero expliquemos para principiantes cómo trabaja la impresora. En este video vamos a ver desde cosas muy básicas a cosas bien avanzadas, así que espero les guste. La impresora 3D, la de resina particularmente, porque la otra es al revés, va contra la gravedad. Entonces, si nosotros aquí tenemos el plato, y me disculpo por mi dibujo poco creativo, no, me dediqué a la ingeniería porque mis dibujos son muy malos. Entonces, aquí tenemos el plato, el cual baja, toma una capa de acá, una capa muy delgada, que dependiendo de lo que uno configure puede ser de 0,5 milímetros, 0,2, 0, etcétera. Es muy delgada y se pega aquí a la capa y poco a poco se va formando la figura que queremos imprimir. Por supuesto, este plato sube y baja, se pega aquí, cuando está pegada a la pantalla, que es una pantalla LCD, particularmente la mía es monocromática, que es mucho más rápida que la otra, se prende aquí la pantalla, en mi caso particular en 1,8 segundos, se endurece la resina que estaba líquida y se queda pegada esta capa de 0,5 milímetros. ¿Ok? ¿Dónde está el problema? Digamos que yo quiero imprimir un cuadrado y el cuadrado es completamente sólido. Por lo tanto, si el plato se agarra de acá, siempre va a estar, todas las capas que yo imprima van a estar pegadas. Entonces eso es perfecto. Pero ¿qué pasa si yo en vez de imprimir un cuadrado, quiero imprimir una letra E? ¿Ok? Y nuevamente el plato va a estar acá, el cual va a bajar y subir. Y capa a capa, voy a usar el marcador ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? En la primera capa va a tomar estas. Y luego va a tomar esta y esta. Y cuando llegue acá, esto no va a estar soportado por nada. Porque esta capa de aquí va a tener un piso, pero esto se mantiene porque tiene un piso, todo esto se mantiene porque tiene un piso, pero lo que está acá no está soportado por nada. Entonces, esto se va a caer. Si esto estuviese pegado al plato, no pasaría nada, pero aquí está flotando en el aire. Este pedazo de aquí está flotando en el aire. Entonces, para que no se caiga, lo que nosotros hacemos es colocar un soporte. Y agarramos aquí. Y este soporte puede ser bien grueso, por lo tanto, evita que esto se caiga. Y lo mismo va a pasar aquí, como esto es más largo, voy a tener que poner 2 o 3 soportes. A esto, cuando se está imprimiendo, se le llama islas. Entonces ahora, vayamos al programa que yo uso para colocar soportes. Hay muchos. Chitubox era uno de los más conocidos. En el 2021 salió, o sea, se masificó más Litchi. Y Litchi realmente es mucho mejor que cualquier otro software que hay de esto. Llevo casi un año estudiando y viendo cómo hacerlo. Esto es Litchi. Y acabo de cargar un archivo de una figura. Y la figura viene así, tal cual. No le he hecho absolutamente nada. Es más, la figura es completamente sólida. Si yo voy viendo pedazo por pedazo, es absolutamente sólida. En Litchi yo puedo, ahora voy a hacer una introducción de Litchi, pero en Litchi yo podría ver cómo trabaja la máquina. Y la máquina, el simulador de la máquina que yo les contaba recién, es esto. Entonces, si se van dando cuenta, la impresora va imprimiendo capa por capa. Voy a tratar de aquí ver un mejor ángulo. Y ven, eso está pegado al plato, no hay problema. Pero ahora apareció esto de acá que no está pegado a nada. Miren, eso de ahí no está pegado a nada. Vean cómo el pie está pegado al plato, pero esa punta de ahí no está pegado a nada. Es más, este, este pedazo de la capa del traje que tiene
tampoco está pegado a nada. Entonces todo esto no va a salir impreso porque no tiene dónde agarrarse. El pie tiene dónde agarrarse y todo este piernas tiene dónde agarrarse, pero esto no tiene absolutamente nada con qué agarrarse. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se colocan los soportes? Ok. El que me enseñó a colocar soporte, que le agradezco un montón, que pueden ver su Instagram, él tiene un montón de impresoras y hace súper buenos servicios en Chile, que se llama The Token Smith. eh, Ricardo es el dueño, muy buena persona. Él comenzó, antes de que yo me comprara mi impresora, él me enseñaba a colocar soporte. Entonces, si ustedes ven esta figura, dense cuenta que el pie está tocando el plato y este otro pie está tocando el plato. Recordemos que esto se ve de cabeza. O sea, yo lo tendría que poner de cabeza. Aquí voy a poner más rápido. Si yo lo pongo de cabeza, van a ver que solamente el pie está tocando. ¿Ok? Y cuando yo empiece a imprimir acá, esto no está soportado por nada y por lo tanto toda esta parte de aquí no se va a imprimir. Casi todos los software nos ayudan marcándonos con algún color todo lo que está no soportado, lo que dije antes que se llamaban islas. Si yo lo hiciese manualmente, yo tendría que elegir el soporte que voy a usar. Puede ser muy delgadito o mucho más grueso. Claro, los míos son bien customizados, así que no se nota mucho la diferencia, pero la punta es mucho más delgada entre uno y otro. Y tendría que ir uno por uno poniendo los soportes. Mi amigo en Tokensmith tardaba horas haciendo esto y viendo videos de YouTube tardan horas haciendo esto. Además es una lata. En lata en Chile se dice algo que es muy aburrido, es algo que nadie empezaría a hacer. Entonces, ¿cuándo empecé yo a ver a Litchi? Cuando vi que tenía soportes automáticos. Y los soportes automáticos los encontré genial. ¿Por qué? Porque encontré que hacían un súper buen trabajo. Entonces, si yo aprieto generar, aquí yo puedo tener desde low, que es bajo, a ultra, que es absolutamente todo soportado. Veamos qué pasa. Voy a colocar ultra. Lo primero que hizo, no sé si se dieron cuenta, es que subió la figura del plato para que no estuviera pegada al plato. También es malo que esté la figura pegada al plato, porque si el pie está pegado al plato, cuando ustedes traten de remover la figura, pueden pasar a llevar un pedazo del pie. Entonces, por eso uno lo levanta. Entonces, lo que está tratando de hacer ahora el sistema, y eso que mis soportes son muy delgados, dígase que yo estoy a 1,2 y comúnmente el estándar es de 3, de 4. Después lo voy a mostrar con el estándar. Vean todos los soportes que colocó en todos lados. He visto un montón de videos, la mayoría están en inglés. Hay empresas espectaculares como, o sea, youtubers espectaculares como 3D Print Professional y Uncle Jesse, y todos tienen como la misma estructura. He aprendido mucho de ellos. Y dense cuenta todos los soportes que están aquí colocados y todos son de un mismo nivel, que son gruesos. Y esto ensucia mucho la figura. Y además, miren la cantidad de soportes que coloca. El problema es el daño que genera. En un ratito voy a mostrar las figuras, mis figuras, con el daño que generó. ¿Ya? Entonces, así es como lo genera de forma automática, lo cual es muy denso. Si yo lo hiciera a mano y empezase a colocar uno a uno, también es muy lento. Y además, esto es una locura, poner 4 soportes pegados. Por eso es que el sistema además me dice, mira, cuando quieres hacer algo más corto, aprieta aquí, aprieta Alt, y se conectan entre ellos, y empiezo a hacer lo que se llaman las ramas del árbol. Ok, teniendo eso en mente, hay una mejor forma de hacer todo esto, y es la que yo utilizo comúnmente y les quiero enseñar cómo hacer. Entonces vamos a partir desde el principio. Esto era solamente la introducción. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo esto y partamos desde el comienzo. Cualquier duda, por favor, me lo dejan en los comentarios. Y esto es un buen momento para decir que por favor vean, el, síganme. Tengo un canal de Instagram, casi todo lo publico en Instagram. Ahora hago videos de 30 segundos de pintura rápida y otras cosas. Pero sería súper bueno si ustedes me ayudan compartiendo este video con las personas que ustedes crean que es adecuado. Les voy a enseñar varias cosas, varios trucos
Así que vamos a ello en este momento. Bien, vamos a trabajar principalmente con Litchi, pero antes les quiero mostrar por qué es tan importante el tema de los soportes. ¿Ok? Voy a partir mostrando esta figura que imprimí, colocando soporte y todo eso, tiene algunos problemas graves. Lo voy a mostrar ahora. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, donde estoy marcando, no sé si ahí está mejor, esa esa marca es porque el soporte era muy ancho y luego esto hay que lijarlo. Pero esto que está aplastado quiere decir que el sistema o la impresora trató de imprimir y como no había suficiente soporte, no pudo terminar con ninguno de los dos omoplatos. ¿Se dan cuenta que quedó mal ahí? Bueno, ese hoyo es el hoyo de respiración que yo le coloco para salir, pero vean todas las marcas que hay de soporte y tampoco está muy fina la impresión, hay micropartículas, ¿ya? Entonces, esto es un poco lo que queremos evitar. Si vemos este otro ejemplo, pasa algo muy similar. Voy a aquí, agrandar la imagen. Segundo. Eso es una marca de soporte, no tan grande como el soporte grueso. Clásicamente uno trabaja con tres tamaños, pequeño, mediano y grande, pero esta es la marca de un soporte mediano. Algunas veces tienen penetración, ven, hay algunas marcas ahí también. Acá lo mismo, acá abajo tiene estas marcas, aquí una, otra, todo esto hay que lijarlo después porque si no se ve horrible al pintarlo. Esta también es bien simpática. Nuevamente, ese hoyo lo hice yo para que se fuera la resina, ya que lo hago hueco para ahorrar. Ahora lo vamos a revisar. Pero vean, por ejemplo, eso está claro. ¿No? Ahí ni siquiera terminé de sacar el soporte, lo corté con el cortador de cable. Y vean, acá hay una marca, acá hay otra. Bueno, la grande de acá, esto acá. Esa punta que se haya roto puede ser que al sacarla, por la presión, la saqué. Hay otras marcas, etcétera. Pero hoy en día yo ya no hago este tipo de soporte, sino que hago otro tipo de soporte. Y es así como logro que figuras, bueno, tengo abiertas algunas figuras, por ejemplo, vean acá, aquí no ven ningún daño aparente, no hay ninguno, esto prácticamente no tuvo ningún eh, tratado de lijado después de impresión. Y lo mismo pasa con esta figura. Eh, yo en ningún momento luego la lijé ni nada porque ya salen bien. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, cómo generar soportes para que los soportes les salga bien. A todo esto, es mi Instagram donde voy publicando las cosas que voy haciendo, voy dando algunos tips pequeños, algunos los voy a ver en este mismo video. Si pueden, síganme, se los agradecería un montón. Si les gusta este video, pónganle me gusta, compártanlo, eso me ayudaría también un montón para seguir haciendo eh, videos de este estilo. Y por supuesto, cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios. ¿Ok? Entonces, eh, ¿con qué programa vamos a trabajar nosotros hoy día? Vamos a trabajar principalmente con Litchi. Hasta el 2020, Chitubox era como el programa ideal, gratis, para hacer soporte, pero la persona que me enseñó, que es de Token Smith, me comentaba que gastaba 6 horas, 5 horas poniendo soporte algunas veces, y yo necesitaba una forma de poner soportes que fuera más automática, de 10, 15 minutos máximo. Y llegué a lo que les voy a enseñar hoy día. Solo para cerrar esta parte, cuando uno usa soportes manuales, claro, se demora 7 horas y le queda perfecto. Yo no quiero demorarme 7 horas, quiero demorarme 10 minutos. Y cuando uno usa soporte automático, que era lo que yo he usado hasta el momento, vean la intensidad, la densidad de cantidad de soportes que coloca de forma automática para asegurar la impresión. Y con la técnica que les voy a mostrar ahora, es la de arriba, ¿no? O sea, esto que ven aquí es la forma que yo les quiero enseñar, y esto de acá es como lo hacía el sistema de forma automática. Aquí se puede apreciar más la comparación entre uno y otro, ¿no es cierto?
Y eso es lo que les quiero enseñar, porque tanto soporte es lo que provoca ese daño que nosotros vimos, pero cuando el soporte es muy pequeño, miren, por ejemplo, la punta eh, de estos soportes. La punta es tan pequeña, pero tan pequeña, que no deja ningún tipo de marca, ¿ya? Y eso es un poco lo que nosotros buscamos. Entonces, como les comentaba, desde el 2021 ya todo Litchi es mucho mejor que Chitubox. Ok. Entonces, vamos a usar Litchi para enseñar todo lo necesario y vamos a usar de ejemplo esta figura que es un orco, ¿no es cierto?, femenino, de la empresa Jagras. eh, Tiene figuras bien baratas y los packs, igual que todas las empresas de este estilo, traen un montón de figuras a un precio bien pequeño. Entonces vamos a usar esta figura, ¿ya? Voy a partir abriendo el Litchi. Yo aquí tengo los programas que uso para impresiones, más arriba están los programas que uso para trabajar, etcétera. Entonces voy a partir abriendo Litchi. Lo primero que va a hacer Litchi es buscar eh, la licencia. Yo tengo licenciado Litchi con la versión profesional, pero en todo caso no es necesario tener la versión pagada. O sea, yo creo que vale mucho la pena porque eh, la versión pagada me permite achicar los soportes y configurarlo, y son un par de dólares al mes nomás. Y pagando el año tiene un descuento bien grande. Pero volvamos. Ok, entonces esto es Litchi. Casi todos los software tienen más o menos la misma interfaz. Aquí en impresoras 3D está configurado mi impresora, que es la Anycubic, ¿no es cierto? Y por eso se ve ese tamaño de impresión. Entonces yo sé qué cosas caben en ese tamaño de impresión. Voy a partir desde cero. Aquí dice, por favor, acercar, o sea, el drag and drop en la figura. Se voy a pescar la figura que habíamos elegido, que era esta original, sin que yo la haya tocado con nada. No vamos a usar la versión con soporte, sino que la sin soporte. Y lo voy a agregar aquí mientras que el sistema lo carga. Primero voy a hacer una introducción de Litchi. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí cargó la figura. Voy a hacer una pequeña introducción de Litchi. Litchi tiene tres ambientes. El inicial, el para preparar los soportes y la figura, y el para exportar, que es para mandar el archivo a imprimir. El inicial tiene aquí, primero son los objetos. Yo podría, si tengo muchos objetos, ocultarlos para ir manejando de a uno y no confundirme. Luego tengo el botón de selección para seleccionarlo. Cuando está ahí, está seleccionado. Ahí no está seleccionado. Autoarreglarlo, que yo nunca uso eso, pero sí uso mover, que si yo selecciono un objeto, aquí me permite moverlo en cualquiera de las coordenadas. Si aprieto el plato, lo muevo hacia allá, pero si aprieto las flechas, lo puedo mover hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? No siempre hay que estar imprimiendo en el medio, porque si solo imprimo en el medio una sola figura como esta, voy a gastar mucho el FEP que está ahí en el centro. Bueno, yo uso NFEP, que es mucho mejor, pero da un poco lo mismo. Por eso es que es bueno moverlo, a veces imprimir a la izquierda, al medio, a la derecha. Rotar, que tiene esto de Auto Orientation, que después lo voy a mencionar con más detalle. Si yo lo dejase así, todos los soportes estarían en la parte principal de la vista de la figura, por lo tanto, para rotar es mejor ir rotándolo a mano, ¿ya? Escalar, esto es vital para mí porque a mí las figuras me gustan un poquito más grandes para cuando yo las pinto. Entonces, bueno, voy a poner esto en el centro solo por tema de que se vea mejor. Y el tamaño a mí me gusta por lo menos 70 centímetros, no 50. Entonces aquí uno le agrega, no sé, 75 centímetros, 72 centímetros, lo que uno quiera, ¿ya? Entonces ahí la figura obviamente crece. Copiar es si quiero tener varias copias. Por ejemplo, yo le pongo duplicar una sola vez y me lo hace con dos. Esto lo puedo duplicar cuando ya tengo los soportes, ya tengo todo movido, etc. ¿Ya? Otra cosa muy simpática, muy simpática, voy a mover la figura, la que está de más. Otra cosa muy simpática es el mirror, que si ustedes están haciendo un ejército, de todas formas, conviene
tener en dos vistas. Entonces, inmediatamente si tenían 5 figuras, le hacen un mirror y la figura se ve distinta. Nótese que solo por cambiarlo de posición pareciera que fueran dos o la misma figura con dos poses. Entonces, es bien simpático si están imprimiendo ejércitos. Y para medir, yo lo uso muchísimo, quiero saber cuánto mide de aquí a acá, entonces ahí mide 38, de aquí a acá cuánto mide, 17 milímetros, que es 1 centímetro y algo, ¿no? Eh, Eso es la primera parte. Ah, y por supuesto está este botón Magic, que es bien entretenido. No sirve mucho, pero yo al principio lo usaba, que dice, me siento con suerte y el sistema me propone qué posición, qué soporte, optimizar los soportes, ponerle el apoyo, el soporte, el raft, etcétera, que lo vamos a revisar ahora con detalle. Pero miren la cantidad de soportes que está colocando, que era un poco lo que yo les mencionaba en la foto, que cuando uno pone soporte automático genera un montón, pero un montón de soportes innecesarios. ¿Ya? Volvamos a Lich. Ya, nosotros no queremos esto, así que nos vamos a ir desde el principio. Ya. La segunda pestaña que es para preparar, aquí a la izquierda nuevamente tenemos las opciones. Soporte, se mueve aquí a la derecha y hay clásicamente hay 3 tipos de soporte, los ligeros, los medianos y los grandes. Después los vamos a ver en detalle. El RAF, que de todas formas yo aconsejo siempre imprimir con RAF, después lo vamos a ver, hay distintos tipos, ¿ya? Esto es para que la figura no se pegue mucho al plato y no cueste tanto sacarla. Entonces, yo uso este en particular, que tiene como una pestañita, si la notan, y entonces por aquí entra la paleta mucho más sencillo y es fácil sacar la figura y hay menos daño y el consumo es mínimo en comparación al resto. De forma inmediata la figura o sea, el programa me está mostrando los lugares que no están soportados, que se llaman islas, que es lo que mencioné al principio, ¿ya? Ahuecar, yo creo que es súper importante ahuecar. Primero, porque consume menos resina, pero segundo, porque es menos presión para la impresora. Entonces, yo siempre ahueco. Finalmente, los soportes aquí para verlos más chiquititos, más grandes, lo que sea. Y por último, exportar. Yo puedo exportar en distintos formatos. El clásico es el PWMS, que es el que usa la impresora, y lo vamos a ir viendo con calma. Entonces, veamos qué haría yo desde el principio. Partamos absolutamente de nuevo. Yo tomo la figura que quiero, la arrastro al programa, de forma automática me la crea en el centro, y ahora comienza el truco, la técnica, los pasos. Yo para que una figura quede bien impresa, sigo 9 pasos que son los que voy a mencionar en este momento. Ya, entonces, veamos cuál es el paso a paso que vamos a ver en Litchi, ya que está la figura cargada. Aquí tengo el detalle. Entonces, vamos a ir punto por punto de los que están acá. Si quieren lo pueden notar, pongan pause. Les voy a sacar esto para que lo puedan leer con mayor facilidad. Y vamos a pasar por cada una de estas etapas, ¿ya? Entonces, lo primero es el tamaño e ubicación. Entonces, vamos a ir a Litchi. Litchi, después de un tiempo me dice, no ha grabado, por favor grabe. Grabémoslo para que no se nos pierda, ¿no es cierto? Ya tenía uno con ese nombre, así que voy a cambiarle el nombre. Entonces, el primero es tamaño y moverlo. Como dije al principio, a mí no me gusta mucho figuras muy pequeñas, prefiero figuras de 75, 72 milímetros. Entonces, más grande, eso quiere decir que es más difícil darle soporte, ¿ya? Lo segundo es rotarlo. Bueno, la posición depende de cuántas figuras estoy haciendo. Esta es una sola, la voy a dejar al medio solamente para que sea más fácil verlo, ¿ya? Al rotarlo, lo ideal, primero, es que, bueno, los soportes se colocan donde está apoyándose la figura, entonces hacia el piso. Si yo miro, van a ver que todo lo que está acá atrás necesita soporte. Entonces, si yo al rotarlo, se me ocurre rotarlo de esta forma, el problema es que cuando voy a poner los soportes van a estar en la cara, en el cuerpo, en las piernas, en la arma. Entonces,
antes de rotar, lo primero que tengo que hacer yo es elegir mi punto focal principal. ¿Qué significa eso? Cuando yo coloque esta figura para display, por ejemplo, la voy a colocar mirando así, mirando así, mirando así. Cuando la pinte, las luces, ¿dónde van a estar? Entonces, primero yo identifico cómo la quiero pintar. Digamos que la quiero pintar así, quiere decir que todo esto es lo principal para mí de la figura, ¿ya? Cuando ya tengo claro eso, yo no quiero ningún soporte donde yo voy a pintar. Si hay algún soporte, un soporte mediano o grande, que esté por detrás de lo que yo voy a pintar. Por supuesto, si esto es para un juego de tablero y lo van a ver desde todos los ángulos, esta parte no es tan importante, pero uno igual siempre pinta con un punto focal de luz. Después, si, si me dan chance un par de días, tal vez la próxima semana, voy a publicar en mi Instagram esta figura pintada. Voy a tratar de pintarla la próxima semana. Si no, un par de semanas más lo voy a publicar, lo pueden ver allá. Y se van a dar cuenta que uno elige un lugar para ponerle mayor luz. Digamos que yo elijo ese. Entonces, si le imprimo recto, voy a tener algunos problemas que voy a hablar al final del video. Por lo tanto, uno tiene que tratar de buscar una inclinación de 45 grados, de 40 grados, dependiendo de la altura de capa. Como yo estoy usando una altura de capa de 0,05, el óptimo sería 46 grados. Pero no voy a usar el óptimo, ya que con 25, con 30 ya es suficiente. Entonces aquí ya tenemos 31 del ángulo y veamos dónde es necesario soportar. Van a ver que son pocos puntos en comparación a como estaba antes. ¿Ya? Me voy a quedar con ese ángulo. Entonces, primero, el tamaño lo arreglamos y la posición. Segundo, lo rotamos. Tercero, nos vamos a ir y lo vamos a hacer hueco. Acá está la opción de colocarlo hueco y me dice que la pared sea de 2,5 milímetros, lo cual para mí es mucho, entonces yo siempre imprimo a 1,8. Porque sí. ¿Qué significa que sea hueco? Si ustedes ven acá, la figura es absolutamente sólida. Quiere decir que cuando la impresora tenga que mover esto, por ejemplo, tiene que mover todo lo que está en blanco y es demasiado para ella. No, no es que sea demasiado, es que lo estoy forzando, me va a durar menos el FEP, puede ser errores, pero además, si yo aprieto este botón de estimar resina, lo voy a apretar solo para que vean cuánto es, eh, yo bajo por lo menos 30, 40, 50% del consumo de resina. Entonces, en este momento estamos consumiendo 6,1 ml, ¿no es cierto? Si yo aprieto hacerlo hueco, se van a dar cuenta que ahora ya la figura tiene muchas partes que no son sólidas. Vamos a ver cuánto bajó el consumo de resina. ¿Ok? A 5, algo. Entonces bajó casi, si era así, casi 7 y ahora es 6, bajó un poco más del 15%. En otras figuras, como el busto que yo mostraba acá, este busto, como es bien grande, entonces el consumo fue como de 150 ml a 50 ml, como bajó muchísimo, ¿no? Ya, ok, volvamos a esta figura. En esta figura, que ya la dejamos hueca, el problema es que la resina no puede escapar de aquí. Entonces lo que yo hago es poner, o lo que hay que hacer, es poner hoyos. Como la pared es de 1,8, me basta con que sea de 3 de ancho y va a romper la pared sin problema. Y con 2,5 he visto que es un buen tamaño. Entonces, ¿qué hago yo? Si esta es mi vista principal, no voy a colocar un hoyo en mi vista principal, voy a colocar un hoyo donde no lo estoy viendo, que es por detrás. Entonces, por ejemplo, aquí, esta parte de acá, uy, se me fue, pero Litchi permite mover los hoyos, lo que es genial. Esta parte de acá no es muy poco probable que yo la vea, porque va a estar tapado, y aunque lo vea de espalda, esto no se va a ver. Lo voy a mover un poquito más para allá. Esto es prácticamente invisible cuando yo estoy viendo la figura. ¿Y cómo sé si hice el hoyo de forma correcta? Porque si yo voy subiendo, tengo que ver que hay una salida acá. Se dan cuenta que está todo pintado de blanco, pero eso en negro es una salida y ahí puede salir la resina. Si quisiera poner un segundo hoyo, que se aconseja mucho poner un segundo hoyo,
por qué se aconseja tener un segundo hoyo? Por el aire, para que por un lado salga la resina y por el otro lado salga el aire. Podría ponerlo ahí o podría moverlo más atrás también. Podría colocarlo, por ejemplo, aquí, ¿ya? Hay que tratar de colocarlo. Y por qué lo colocaría ahí? O tal vez moverlo para acá. Porque si lo coloco ahí, por ejemplo, ustedes dirán, no, pero eso se va a notar mucho. Cuando la figura está completa, es absolutamente invisible porque me lo tapa el brazo. Ya, tal vez no lo quiero justo en la mitad del glúteo y lo quiero acá abajo, y lo coloco ahí. ¿Ya? O sea, eso sí que ya es absolutamente invisible desde cualquier ángulo. Además, siempre se puede tapar. Ya, ese era el punto número 3. Así tenemos la figura. Ahora, punto número 4 es el RAF. Como les dije antes, el RAF es súper bueno para proteger la impresora y las impresiones y todo. Entonces yo coloco RAF simplemente acá y luego elijo esa opción, que es la que me gusta a mí, que uno puede cambiar todos los parámetros en la versión profesional, pero basta con dejarlos así, no hay problema. Ahora viene lo interesante, los soportes. Primero, y creo que puede ser lo más importante de este video, les voy a mostrar em, cómo yo soporto a esta figura. Entonces, déjenme aquí aumentar. Ya. Los soportes son bien importantes. Hay tres tipos de soporte. Soportes que son absolutamente anchos originalmente. O sea, si yo voy a guardar mi versión de soporte, un segundo. Voy a poner export. Voy a exportar esto con... Y ahora voy a hacer un reset de, por ejemplo, el heavy. Y quiero que vean los soportes como son originalmente. Un segundo. Miren. Eso es un soporte normal inicial eh, de Nitri. Y vean cómo es mi heavy actual, que fue el que nosotros exportamos recién. Lo voy a volver a cargar. Y ahora voy a... Este era, ¿no es cierto? Miren la diferencia. Entonces esto absolutamente deja marca, ya se lo demostré, y esto no. Entonces es bien importante tener la configuración exacta de los soportes. Aparte de preocuparse de la exposición, se tienen que preocupar de que el soporte funcione con su impresora. Entonces, las configuraciones pueden ser distintas, pero les voy a mostrar la mía por si les ayuda. La base casi que no la toco. Entonces, para mis soportes pequeños, medianos y grandes, dejo la base como está, porque como siempre uso Raft, da lo mismo. En soportes medios, prácticamente los dejo a lo mismo. Hay un canal de YouTube que yo veo que es Press the Print, que lo voy a poner en la descripción después. Ahí él hablaba de los soportes insanos que son de él, un canal excelente, está en inglés, pero excelente. También Uncle Jesse también es bien bueno. Y decía, yo los coloco todos al mismo tamaño. Bueno, yo lo hice casi igual, solo para diferenciarlos lo achiqué muy poquitos, o sea, 0,5 milímetros no es nada. Pero lo importante es el tip, eso es lo más importante de todo. Entonces los heavy, tengo un largo de 2,5 y el tip es de 0,4. Antiguamente usaba penetración, pero si recuerdan, cuando uno usa penetración, la figura queda absolutamente marcada y con un montón de cicatrices. Entonces voy a partir de cero. Además, recordemos eh, la cantidad de soportes que el sistema agregaba. Ya. Entonces dice islas, partiendo por los heavy. ¿Qué es lo que hago? En vez de poner auto y apretar, colocar automáticamente, no voy a poner ultra, voy a poner ahí, colocar de forma automática eh, soportes, aun cuando mi configuración de soportes son muy pequeños, agrega demasiados soportes. Y eso al final igual termina, como les mostré en las figuras anteriores, dejando una marca, lo cual no es ideal. ¿Ya? Ok, pues ahí colocó bastantes soportes.
Y esto era como yo imprimía antes. Me preocupaba de que el soporte tuviera el tamaño correcto. Pero hoy en día imprimo de forma distinta, que es lo que les quiero enseñar. Ya, voy a borrar todos los soportes y sin más les voy a mostrar entonces soportes ligeros, no tienen penetración, el tamaño de mis tres soportes en largo es de lo mismo, el soporte pequeño es 0,2, el mediano es 0,24 y el grande es 0,4, el cual también ya estoy cambiando, lo estoy achicando a 0,3, estoy haciendo pruebas. He probado un montón esto y me ha funcionado súper bien, entonces cada vez estoy siendo un poquito más exigente. Vamos a partir con las islas, que es el punto número 5, como decía. Después del RAF vienen las islas. Entonces, en vez de poner auto, vamos a poner islas. Y en vez de poner detallado, vamos a poner islas rápidas. Entonces, el sistema muy rápidamente va a buscar y me va a decir, los puntos principales de soporte son 8. Entonces, que van a estar marcados con un puntito rojo. Voy a elegir heavy, que es el grueso, y le voy a decir, agrégamelos. Y él me agregó 8 soportes. ¿Ok? Luego me voy a ir a normal, voy a cambiar mis soportes a medio y le voy a decir busca. Entonces ahora hace un poquito más detallado. Ya no solamente los principales, sino que los secundarios, pero que también son relativamente principales. Entonces encontró 3 adicionales, que como estoy con medio, le voy a agregar los 3 adicionales. Hay 2 que no puedo colocar, no importa. Muchas veces yo llego hasta aquí y se acabó. Pero en otras oportunidades donde digo, uy, puede haber mucho más detalle en esta figura, no necesariamente, pero en otras figuras donde tiene el pelo muy abierto, qué sé yo, voy un paso más, que es detallado, elijo ligero, detallado, marco la figura, él ahora está detectando con mucho más detalle que antes, entonces va a encontrar muchos más puntos donde soportar. Insisto que yo este último paso casi ya no lo uso, llego hasta el medio, pero les quería mostrar todo el procedimiento. Obviamente se demora mucho más, entre más detalle le coloquen, el computador tiene que trabajar mucho más. Démosle un minutito para que termine. Aquí ya terminó, encontró 23 islas, las voy a agregar, y ahí hay 5 que no, como dije antes, las borro. Ok, además de esto, a la base donde se apoya, miren, si yo veo qué es lo primero que se imprime, es lo que va a salir en blanco, todavía estos son puros soportes. ¿Qué es lo primero que voy a imprimir? Él está imprimiendo esa base primero. Entonces, esta base que se está imprimiendo, que es lo primero que se está imprimiendo, yo le voy a dar varios soportes. Y además, como no se ve, si se ve me preocuparía, pero como no se ve, no solo le voy a colocar varios soportes, sino que voy a ser bien exagerado. Y soportes gruesos. Esto es para darle mayor firmeza, porque luego toda la figura se va a seguir imprimiendo a partir de este punto. Lo mismo pasa con el hacha, yo al hacha le podría poner un segundo, aquí ya no voy a ser tan exagerado. Esto es para reforzar solamente, voy a poner un tercero. Ya, listo. Con esto refuerzo simplemente la base, porque él después va imprimiendo sobre el punto anterior, ya que todo tiene que estar interconectado. El paso número 6, que es el que acabamos de hacer, agregar más soporte. Paso número 7 es irnos a manual y hacer parent. ¿Qué significa parent? Que si hay 2 o 3 soportes que están al lado, ¿para qué voy a tirar 3 líneas hacia arriba? Las une. Entonces apretemos parent y veamos lo que hace. Miren, achicó y dejó estas ramitas, se llaman árboles porque este es el tronco principal y de aquí salen algunas ramas. Yo podría agregar más ramas, por ejemplo. Yo podría decir, hoy, ¿sabes qué? Esta parte de aquí no está bien soportada. El pelo, como está separado del cuerpo, este pelo de aquí no sé si se va a imprimir bien. Entonces yo podría elegir cualquier soporte. Por ejemplo, voy a elegir medio. Y podría agregar un soporte, pero aquí el truco en Liche, que si yo aprieto Control Alt, aprieto aquí y aprieto acá. Bueno, ahí me da algunas indicaciones. Estoy haciendo un soporte pegado como si fuera una rama. Y si quiero algo más pequeño, un mini support, lo transformo en un mini support que lo voy a colocar de nuevo porque ahí cruzó en la figura. Entonces,
puede decir que es un mini support. ¿Ven? Y ahí yo puedo seguir haciendo mini support. Eso es un soporte entero, que tendría que hacerlo todo de nuevo. O puedo hacer mini support o hacer ramitas, lo que les acabo de mostrar. ¿Ya? Ok. Ya hicimos el parent. Me falta esto que se llama breathing, que es agregar más apoyo a los soportes. Por ejemplo, entre estos dos, para que no sean para que sea más resistente, uno hace este bracing, ¿cierto? Que es agregar ahí estas cositas que agrega para darle mayor firmeza a los soportes. El paso número 8 es exportarlo, pero aquí yo reviso mi configuración de resina. Les voy a mostrar la mía, pero nuevamente, depende de su impresora, qué exposición tienen que tener. Entonces aquí yo voy a ver, estoy con la Anycubic, una resina negra que me encanta, al agua, quiere decir que no uso alcohol isopropílico para limpiar, y el bottom layer, que son los layers de abajo, eh, necesito con 4 es suficiente. Aquí comúnmente dice 60, bueno, a mí con 20 es suficiente, porque si no cuesta mucho sacarlo y empiezo a echar a perder el plato. Entonces, los layers de abajo basta con 15, 18 y con 4 o 5 es máximo. Lo más importante aquí es esto, que es el tiempo de exposición normal, que yo varío entre 1,5 a 2, como mi impresora es monocromática, es más rápida, hay otros que tienen otras velocidades. Y lo otro importante es la distancia, yo hago que se aleje bastante. Trato de que la velocidad no sea mucha y que se aleje bastante para darle tiempo de subir y bajar y tener mejores impresiones, ¿ya? Esa es mi configuración, no necesariamente es la misma para todos. Y ahora lo otro es anti-aliasing. Al final del video voy a dar un poco más de detalle, pero mostremos aquí. Al final del video yo voy a explicar todo esto, pero cuando si ustedes ven la figura, tiene unas marcas, aunque le puse pintura encima, tiene marcas. Y esas marcas eh, tienen que ver con el ángulo, lo voy a explicar después. Por ejemplo, aquí hay un estudio va variando 5 grados y van viendo que a distintos ángulos desaparecen las marcas, pero también se puede corregir eso colocando anti-aliasing, ¿ya? Y el anti-aliasing que yo uso es el estándar de 2,20%. Al final del video doy más detalles. Entonces, aquí le pongo exportar, le pongo el nombre que quiero para que exporte, y el sistema empieza a sacar capa por capa. Para esta figura son 1221 capas. Voy a pausar el video mientras que termina de procesar y volvemos en un minuto. Ok, ahí terminó. Me dijo un precio estimado en base al costo de la resina que yo coloqué. También, bueno, los ml que se van a usar, el tiempo estimado de impresión, que es absolutamente ficticio, porque aquí dice que no tiene información más detallada. Comúnmente es 50% más, o sea, aquí dice 2 horas y media, 3 horas y media o 4 horas para imprimir. Pero algo súper importante es que muchos llegan hasta aquí y hay una etapa adicional súper importante, que es el VTools, que sería el último punto, el punto 9. ¿Para qué sirve el VTools? Yo lo tengo conectado con Liche, así que ahora él abre VTools y lo empieza a trabajar para revisar errores. O sea, aun cuando estamos usando un slicer para poder poner los soportes, hay microerrores, por ejemplo, islas adicionales o overhangs, que overhang es cuando la fuerza de la gravedad es mayor a la que tiene la impresora y se queda la figura pegada al FEP o a la pantalla. Y en algunos casos eso hasta podría provocar daños muy fuertes en el LCD, en la pantalla. Por lo tanto, es bien importante pasar por algún programa que matemáticamente encuentre errores. Bueno, la mayoría de los errores tienen que ver con 1, 2, 3 píxeles, que al dibujar un píxel es tan pequeño para tan pequeño que da lo mismo. Entonces yo tengo automáticamente reparar estos píxeles de 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Para qué? Para yo poder preocuparme de los píxeles que realmente importan, que son partes más grandes que tengan problemas. ¿Ya? Entonces ahora está volviendo a computar. Recuerden que son 1220 layers, entonces va uno por uno revisando. Lo otro que busca son trampas de resina. Si no hubiéramos hecho los hoyos, tendríamos un montón de trampas de resina. Igual este programa es bien exagerado con las trampas de resina, así que yo ni siquiera las miro, pero sí miro cuando me dice que hay problemas con soportes. Por ejemplo, en este caso, eh, vean ese degradé, este degradé de color, ese es el anti-aliasing, ¿ya? Y yo los soportes no le coloco anti-aliasing, por eso se ven tan rectos, porque yo quiero que el soporte sea bien duro para que aguante la figura. Solamente me encontró dos errores en el layer 428 y el layer 600. A veces me encuentra 20 errores. ¿Y cuál es el problema? Si yo voy a la imagen anterior, no existe. Y la imagen siguiente existe y no está conectado a nada. No puede no estar conectado a nada porque, como vimos antes, eso se transforma en una isla. Probablemente esto además es un soporte. El layer siguiente ya está conectado, pero el layer anterior no. Entonces lo que uno hace es apretar editor de píxeles. Aquí yo coloco 3, 4, 5, da un poco lo mismo. Me acerco y lo conecto. Y ahora voy a errores, al siguiente. Veamos este. Debe ser lo mismo. No había nada. Y luego de eso, entonces, para corregirlo, tal vez 4 píxeles muy poco, entonces lo agrando a 7 píxeles, 10 píxeles, da un poco lo mismo. Y para ser bien exagerado, lo voy a conectar a las dos puntas. Cosa que después, aquí hasta podría ser en otra capa, pero ya está conectado. Entonces ya está conectado en esa, está conectado en esa, así que ya no parte de la nada y ya no tengo errores. Entonces ahora simplemente guardo el archivo en el pendrive con el nombre que yo quiera y ya estoy listo para imprimir. ¿Ok? Por último, les quería dar unos tips finales. Bueno, algunas de estas cosas ya las publiqué en mi Instagram de pintura de minis, así que genial si me siguen. Pero si me quieren ayudar en algo, por favor denle me gusta a este video y compártanlo con algún amigo que tenga eh, impresora y que le pueda servir, me ayudaría un montón eso. Entonces, aquí, ¿qué estuve haciendo? Estuve probando esto con muchas otras figuras. Aquí estoy mostrando una figura muy grande donde eh, pareciera que son muchos soportes, pero salió muy simple los soportes de la figura. Es más, este tip que puse en Instagram, lo voy a mostrar aquí también. Esta figura la imprimí ayer, ¿ok? Y primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo pongo la figura en un pote con agua caliente. Como se ve ahí, la figura está con un pote de agua caliente, unos 20 segundos. Esto me lo enseñó de Token Smith y hace que los soportes sean más flexibles. Pero al tener soportes tan pequeños como los que he explicado aquí, y tener tan pocos soportes, miren cómo sale la figura. Yo la saco y los soportes prácticamente se salen solos. ¿Ok? Miren, eso fue todo. Eso, ya saqué todos los soportes y la vuelvo a sumergir en agua caliente para limpiar cualquier residuo, pero eso sería. Y la figura no tiene ningún daño visible realmente de los soportes, que es lo que clásicamente uno trata de evitar. Por último, algo que también me ayudó de Token Smith es que yo me puse a imprimir. No sé si se nota, voy a ver si al agrandarlo. Y aun cuando le puse una capa de pintura, se ve estas líneas. Entonces, estas líneas, hay dos formas de que no salgan. La primera es por el ángulo, ¿ya? Bueno, aquí son mucho más evidentes estas líneas, que eran mucho más evidentes. Yo pensé que era por la presión, pero no. Entonces, una pequeña corrección sobre el ángulo. Aquí muestro este dibujo que nuevamente me lo compartió Token Smith. Y si se dan cuenta, entre más parada esté la figura, más notables son esas líneas. Entonces, el óptimo es casi 45 grados. Yo había hecho 25, pero 35, 40 debería ser el óptimo para que no salgan esas líneas. Además, em, si ustedes ven esta pequeña gráfica, dependiendo de la altura de capa y del ángulo, es cuál es el ángulo óptimo. Entonces, si yo bajo
o achico, nosotros estamos trabajando con 0,05, por eso el ángulo ideal es 46 grados, para que no salgan esas líneas. Pero si yo voy achicándome y uso un 0,03 o 0,03, un ángulo de 32 es muy bueno. Entonces también tiene que ver con la altura de capa el ángulo, ¿no? Eh, Finalmente, volví a imprimir la figura y esta vez me salió bastante bien. Tengo las versiones pintadas también en mi Instagram, si los quieren revisar. Y una última opción sería aplicar también lo que aquí se llama anti-aliasing. En, en Lich hay varios, pero la verdad es que estos dos no los usen, son para otro tipo de impresoras, para figuras mucho más grandes. Aquí el estándar es súper bien. Los niveles 2, 4 y 8 es la cantidad de anti-aliasing que coloca, que como que suaviza, pone colores grises, entonces la impresión queda mejor. Por ejemplo, para pieles queda muy bien. 8 es el máximo y con eso queda absolutamente lisa la piel, queda súper linda y esas marcas que les mostré antes no se ven, pero también elimina un poco el detalle, un poco bastante el detalle. Por lo tanto, lo ideal es usar un 2 a no más del 20% de gris y no aplicárselo a los soportes, porque nosotros queremos que los soportes sean duros y que no sean flexibles, nada de eso. Queremos que aguante la figura, entonces no se le aplica el anti-aliasing al soporte, ¿ya? Bueno, con eso terminamos este tutorial sobre soporte. Esta es la figura que mostré que le había sacado los soportes en el video. Ahora me voy a poner a pintar, así que la voy a publicar en mi Instagram. Cualquier duda que tengan, por favor, me la dejan en los comentarios. Voy a tratar de responder lo antes posible. Y les deseo que tengan éxito en sus impresiones. Cualquier pregunta me la hacen. Que estén muy bien. Chao, chao.